Pues amados, buenas tardes, noches. Una alegría volvernos a ver, una fiesta muy grande la que estamos pudiendo celebrar juntos, porque nuestro Señor está en medio de su pueblo. Estamos rodeándole a Él, estamos escuchando su palabra, estamos bendiciendo su nombre. Lo que acabamos de cantar nos ha comprometido ya. Ya nos hemos comprometido con lo que le hemos dicho cantando. Y ojalá que al terminar este culto, este tiempo juntos, podamos seguir adelante diciendo: Señor, te daré lo mejor de mi vida. Te daremos lo mejor como iglesia. Ayer José María me pidió compartir algo de nosotros y de la obra. Bueno, no dije nada ayer porque me quise centrar en el tema sobre la adoración. Porque de los temas que me habéis pedido es la adoración que agrada a Dios. Por eso no quise ayer hacer referencia a nada ni a nadie, para poder contemplar en esa visión de altura de quién es Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios poderoso, santo, majestuoso. Y después de esa visión de altura hicimos una visión de profundidad a la luz de la experiencia del profeta Isaías, de quién soy yo. Viéndome a la luz de quién es Él, descubro que soy un hombre pecador, perdonado, probado y preparado para llevar adelante la misión. Y después de esa visión de profundidad, el Señor le da al profeta una visión de anchura, de quién es mi prójimo, de cómo debo de alcanzar a los demás. Y este es el tema que hoy vamos a incidir en ello, en esa visión de anchura, porque ya sabemos quién es Dios, sabemos quiénes somos, y el Señor nos ha encargado una tarea. Y el tema de hoy es: enfocados en la misión, encontrando mi lugar en la iglesia local. Yo sé que la mayoría de vosotros nos conocéis a mi esposa y a mí, aparte de que nos hemos visto, pero cuando hablamos de la iglesia de Amara, algunos decís: ¿qué nombre? Ese nombre para la iglesia, bueno, hace honor al barrio donde estamos. Dentro de San Sebastián hay varios barrios, digamos, grandes, y uno de ellos es el barrio de Amara. Y la iglesia de Amara, digamos, tiene iglesias hijas. El Señor nos ha permitido llevar el testimonio a pueblos donde no había iglesia. Entonces quiero que veamos ahí, pues tenemos ahí nuestro continente, y vemos ahí también nuestro querido país, nuestra piel de toro. Ahí podemos identificar el lugar donde estamos cada uno de nosotros. Y ahí estamos nosotros sirviendo al Señor desde que nos convertimos, siendo novios. Muchos lo sabéis, que fuimos encomendados después a la obra. Estamos en lo que es llamado el País Vasco, las tres capitales importantes: Vitoria, la provincia de Álava; Bilbao, la provincia de Vizcaya; y San Sebastián, la más pequeña de las provincias vascas, la provincia de Guipúzcoa. Y ahí es donde estamos nosotros. Y aquí están todos los pueblos de la provincia. No os voy a pedir que los memoricéis, porque no es fácil recordar algunos de ellos, pero por lo menos que sepáis dónde estamos. La iglesia está en San Sebastián, en el barrio de Amara. Se extendió también en una obra nueva a Irún, que es una ciudad fronteriza ya con Francia. Luego ya en el interior tenemos a Tolosa y tenemos también a Azpeitia, la última obra, la más joven. Tolosa y Azpeitia son pueblos del interior, pues muy vascos, donde se mantiene mucho la cultura, el folclore. No así tanto Irún, que es una ciudad más abierta, o San Sebastián, que es una ciudad más cosmopolita. Deciros que Azpeitia es la cuna de la contrarreforma, para los que no lo sepáis. Es decir, cuando estalla la reforma protestante, lo que llamamos la reforma protestante en Europa, llega con mucha fuerza al resto de Europa, pero con muy poca fuerza al sur de Europa, entre ellos España. Porque la contrarreforma pone en marcha dos grandes movimientos para frenar la reforma. La Santa Inquisición, que duró 350 años en nuestro país, y luego también el movimiento de los jesuitas por Ignacio de Loyola. Y en Azpeitia está la gran basílica de Ignacio de Loyola,
pues el Señor nos ha permitido establecer ahí un punto de testimonio en Azpeitia. Y nosotros vivimos ahí, en la flecha roja, que es Andoain, que de alguna forma nos sirve como lugar de desplazamiento rápido a cualquiera de las iglesias establecidas y cerca de otros pueblos. En nuestro propio pueblo no hay iglesia. Este pueblo tiene 15.000 habitantes. Y en nuestro corazón está que el Señor levante ahí un grupo de creyentes y que podamos establecer una obra nueva y podemos extendernos en otros pueblos de la provincia. Así que aparte de orar por Amara, por favor, orar por estos 3 pueblos, Irún, Tolosa y Azpeitia, y alguno más que pueda estar en vuestro corazón. Gracias. Bueno, pues hermanos, vamos a hincarle el diente al tema de hoy. El tema de hoy lo llevo a flor de piel. Si veo que me voy por los cerros de Úbeda, si veo que me alejo del centro, me hacéis así, ¿vale? Dicen, vuelve al punto de partida, porque el tema de hoy me apasiona. Y Leira me va a ayudar a ver el tema de hoy. Vamos a ver ahí el título, enfocados en la misión, encontrando mi lugar en la iglesia. Sabéis que hace unos domingos, predicando en la iglesia, les miré a mis hermanos y les dije, y os digo, ¿dónde están nuestros vecinos? ¿Dónde están nuestros amigos? ¿Dónde están nuestros hijos? No estamos ganando a los de fuera y estamos perdiendo a los de dentro. Así que las primeras palabras que quiero compartir con vosotros, queridos hermanos, de las diferentes asambleas, estas primeras palabras no son mías. Las he tomado prestadas de don Juan Gili y se las he robado al apóstol Pablo. Las palabras de Juan Gili y el Ministerio de Evangelismo en Acción que impulsó la obra en estos pueblos, el lema de Evangelismo en Acción es este: el Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. Magnífico lema. El Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. El apóstol Pablo emplea esta misma expresión de totalidad para referirse a su ministerio apostólico cuando dice, escribiendo a los ancianos en Mileto, ahí en Éfeso: vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, con toda humildad, mirando por todo el rebaño, para anunciaros todo el consejo de Dios. Y cada iglesia local tiene toda una tarea que cumplir. Y toda esta tarea está contenida, por así decirlo, y resumida en la llamada Gran Comisión, que sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia. En esta Gran Comisión no solamente vemos la evangelización, la proclamación, sino también el discipulado, enseñar a los hermanos a que guarden todas las cosas que Cristo nos ha mandado. Ahí incluye también la responsabilidad social, porque el Señor anduvo haciendo bienes, y así como el Padre me envió, así también yo os envío. Así que la Gran Comisión incluye todo el propósito y el plan de Dios. Pero antes de irnos a la Gran Comisión, tenemos que entender que la misión de la Iglesia y la misión de Dios para alcanzar el mundo y las naciones no comienza con Hechos, capítulo 1, verso 8, ni comienza con Mateo, capítulo 28. Vamos a ver en primer lugar, después de haber visto el resumen que he hecho del día de ayer, vamos a ver en primer lugar una visión panorámica de la misión, porque tenemos que ver la Escritura como una carta abierta para poder entender después los textos más específicos. Necesitamos una visión panorámica de toda la Escritura para entender cuál es la misión, y todo comienza en la creación de los cielos y la tierra en Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y les dio una orden: fructificad y multiplicaos. Pero a través de esta orden no solamente les pide que pueblen la tierra, sino que llenen la tierra de su presencia. Y aquí comienza la misión. Para nosotros también,
que allí donde estamos podamos mostrar la presencia de Dios a través de nuestras propias vidas. Por lo tanto, nuestra misión consiste en llenar la tierra de la gloria de Dios, por nuestra forma de vivir, por nuestra manera de hacer llegar a los demás esta nueva vida que tenemos en Cristo. Así que una visión panorámica que comienza con la creación, pero que también sigue con la caída, no se interrumpe, aunque pudiera parecer que algo grave ha causado este cambio, pero la misión sigue. Génesis 3:15, ahí tenemos el protoevangelio, ahí tenemos el principio del evangelio, donde la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Porque con la entrada del pecado en el mundo lo que se produce es la separación del ser humano con Dios. Pero ya Génesis 3:15 nos anticipa que nuestra misión consiste en llevar al hombre y a la mujer a la reconciliación con Dios. Luego en el Nuevo Testamento vemos desarrollado todo este tema. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pero ya en la caída la misión no se rompe. El ser humano caído va a llevar adelante la misión de buscar la reconciliación del hombre con Dios por medio de esa línea piadosa que vemos ya en el libro de Génesis. Por supuesto, el pueblo de Israel, en esta mirada panorámica y en ese mandato que Dios da a Abraham en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, vemos que no solamente Abraham y las familias de Abraham, de la cual serán benditas todas las familias de la tierra, sino que el pueblo de Israel como tal tiene una vocación misionera. Es decir, Israel fue llamada a ser luz y testimonio a las naciones, de no vivir para sí mismos, por muy escogido que fuera el pueblo, pero fue precisamente escogido para bendecir a todas las naciones. El pueblo de Israel era pues el medio a través del cual Dios manifestaría su salvación, como hemos leído en el Salmo 67, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, pero que todos los pueblos te alaben, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones, dice el texto, versículo 2 del Salmo 67, tu salvación. Por lo tanto, el pueblo de Israel tenía una vocación misionera. Era el instrumento para proclamar la gloria de Dios. Salmo 96, 1 al 3, lo repite otra vez. En este salmo Dios está ordenando a su pueblo que anuncie su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. No solamente en Israel, sino en todos los demás pueblos de la tierra. Israel falló en su cometido misionero, se encerró en sí mismo, se ocupó de sus asuntos propios y fracasó, en un sentido fracasó en su propósito misionero. Sin embargo, la misión de Dios no se detiene y no se detendrá y seguirá adelante y sigue adelante, hermanos, por medio de la Iglesia. Por medio de la Iglesia. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16 y capítulo 3, verso 10. Y así como Israel recibió el mandato de la misión que debía de cumplir, la Iglesia ha recibido el mismo mandato de llevar el Evangelio a todo el mundo, de ser luz a las naciones. En esa gran comisión, que sigue siendo la gran preocupación del Señor de la Iglesia, esa gran comisión que aparece al final de cada evangelio y al principio del libro de los Hechos. Repetir, repetir y repetir para no olvidar cuál es nuestra tarea. En un mundo roto y herido, como el que estamos viviendo con nuestros propios ojos, un mundo herido de muerte por causa del pecado del ser humano, el Señor ha prometido reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un plan y una agenda
impresionante, llevada a cabo por su Iglesia, porque la Iglesia es el instrumento de Dios y nosotros, cada uno de nosotros, para llevar adelante esta misión. Hermanos, tenemos un papel más importante que el presidente de la nación. Somos hombres y mujeres agentes de cambio, somos luz, somos sal de la tierra, para hacer que este mundo no se corrompa tan rápidamente. Sabemos que se va a corromper, sabemos que las cosas no van a ir a mejor, pero tenemos la responsabilidad de ser esa luz que brilla en lo alto de una montaña, y de ser esa sal que hace que el proceso de putrefacción en la que está sometida nuestro mundo sea más lento y que personas escuchen el Evangelio. Para llevar adelante esta misión necesitamos concentrar el foco en diferentes textos de la Escritura. Yo no tengo tiempo para ver los muchos que hay, pero vamos a centrarnos en uno de ellos, para ver ahora una visión específica, algo que lo podamos trasladar a nuestro momento histórico y que podamos ver qué podemos y debemos seguir haciendo como iglesias, en qué tenemos que despertar del sueño en el que estamos. Si le hemos dicho al Señor, te daré lo mejor de mi vida, pues tenemos que aplicar lo que ahora vamos a escuchar también a la luz de la palabra. Y tenemos que una mirada específica. Y para llevar adelante esta misión específica, concreta, para no perdernos en mil detalles, que es la gran comisión, Dios coloca en su palabra no solamente el mandato de ir a hacer discípulos, predicar el Evangelio, establecer iglesias. Tenemos el mandato, lo tenemos claro, ¿verdad? Pero también tenemos el modelo. Si solamente el Señor nos diera un mandato, un mandamiento y no sabemos cuál es el modelo, nos perderíamos en mil detalles. Pero tenemos el mandato y tenemos el modelo. O tenemos varios modelos. Y tenemos el modelo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. El misionero por excelencia, el que lleva adelante la misión mejor que nadie. El que sabe cuál es la voluntad del Padre. El que se priva de lo que haga falta para llevar adelante la misión. El que si hay que dejar de comer o si hay que dejar de dormir tantas horas para ocuparse en lo verdaderamente importante, para atender la obra a los necesitados, pues se priva. Porque afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tenía muy clara la misión, la tarea, igual que el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso. Hechos 20:24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí tenemos un modelo, que no es perfecto, pero es un buen modelo. Vamos a Hechos capítulo 11, para ver el modelo de una iglesia local, con la cual nos podemos identificar nosotros, y podemos tomar de ahí los principios, porque los principios son para siempre. No se trata de copiar lo que otra iglesia está haciendo, porque cada iglesia local tiene su particularidad, tiene su distintivo, su sello personal, su dialecto. Y cuando uno lee un libro o uno viaja y ve otras iglesias, hacemos mal en querer copiar. No se trata de copiar, pero sí se trata de entender cuáles son los principios que permanecen para siempre. Y aquí los tenemos. Hechos capítulo 11, verso 19. Y dice así la palabra de Dios. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos, por primera vez en Antioquía. Señor, bendice tu palabra. Amén. Vamos a ver aquí algunos principios que deben de ser los nuestros también, porque son principios. En primer lugar, lo que notamos aquí es un comienzo. Es decir, la iglesia de Antioquía tiene su particular comienzo, como lo ha tenido la iglesia de Cambroneras. La obra en este lugar o en otro punto de la ciudad comenzó en algún momento del tiempo y del espacio. Y seguramente, o espero yo, que la mayoría de los miembros de esta congregación conozcan cuál fue el comienzo de la obra en esta ciudad y en este barrio donde ahora estamos. Lo mismo con las demás iglesias locales aquí representadas, lo mismo con las iglesias Aitá, que son Amara, Irún, Tolosa y Azpeitia. Aitá en euskera significa padre, papá. Pues todos debemos conocer los comienzos de nuestras diferentes asambleas. Y sabéis, todos los inicios son difíciles. Yo no sé de nadie que diga el comienzo de esta iglesia, la que sea, ha sido fácil. No, todos los inicios son difíciles. Pero este lo sería aún más, porque la iglesia de Antioquía comenzó como resultado de una fuerte persecución, donde algunas iglesias en España también han nacido así. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Nadie quería ser perseguido y nadie quería dejar su iglesia en Jerusalén, pero la iglesia de Antioquía no comenzó con una visión tan clara, misionera, sino que los creyentes fueron esparcidos, salieron a la fuerza. Esa voluntad soberana de Dios lo permitió, aunque nadie lo buscó. Y en la iglesia de Jerusalén los creyentes, ¿os imagináis como aquí esta noche, el lugar lleno? En Jerusalén, la iglesia abarrotada, los creyentes estaban escuchando la buena predicación de los apóstoles, quizás presenciando los milagros que allí estaban ocurriendo a través de ellos. Todo iba tan bien, estaban todos tan a gusto, tan felices, no era para menos. Pero que se olvidaron de Hechos 1:8, donde el Señor ya les había dicho que cuando descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, naturalmente, pero también ¿dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se olvidaron de Hechos 1:8. Y como alguien ha dicho muy bien, si nosotros nos olvidamos de Hechos 1:8, Dios traerá Hechos 8:1. ¿Se entiende este juego de palabras que acabo de hacer? Si nosotros no obedecemos Hechos 1:8, como no obedecieron ellos, Hechos 8:1 nos habla de la persecución, porque la misión va a seguir adelante, sea contigo o sin ti, sea conmigo o sin mí. El Señor lo hará, porque se ha comprometido a llevar el Evangelio, y a veces lo hace con personas sencillas y humildes, y a veces lo hace también con otro tipo de personas. El caso es que como resultado de la persecución, un grupo de creyentes comenzó a reunirse, versículo 19, en Antioquía, y empezaron a predicar el Evangelio, no solamente a los judíos, también a los gentiles. Dice el versículo 20,
Así que la iglesia de Antioquía comenzó con la persecución, pero también con una tímida visión misionera. Porque estos creyentes, a pesar del sufrimiento que llevaban encima por ser perseguidos, no callaron, compartieron el evangelio con otros. Así que esta iglesia naciente, que todavía no era ni iglesia, tenía una visión misionera al compartir el evangelio con otros. Así que la clave no es la persecución, no tenemos que esperar a ser perseguidos para movernos del lugar donde estamos. Pero si no nos movemos del lugar donde estamos, Dios de alguna manera va a hacernos temblar, los cimientos se van a venir abajo. Y a veces el Señor nos deja sin trabajo y tenemos que emigrar, y tenemos que ir a otro lugar, y tenemos que apoyar una iglesia local pequeña o naciente. No tenemos que esperar a la persecución. El Señor quiere ayudarnos a tener una visión misionera, porque es lo que Él quiere, porque este comienzo que tuvo lugar con la persecución y con la visión misionera, en segundo lugar, vemos que hay un crecimiento. Desde el momento en que estos creyentes comienzan a predicar el evangelio, por la gracia de Dios, hay un crecimiento natural. Y mirad que en este caso, y no digo que sea así siempre, pero el principio es el mismo. Cuando plantamos y regamos la palabra, Dios promete dar crecimiento, a su tiempo, a su manera, evidentemente. Y ahí notamos en Hechos 11, versículos 21 al 26, notamos esta secuencia. Un gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 21. Una gran multitud fue agregada al Señor. Verso 24. Y enseñaron a mucha gente. Verso 26. Es decir, no los dejaron ahí como bebés espirituales, sino que hicieron toda una labor de enseñanza y de discipulado, de cuidado pastoral, porque el Señor estaba trayendo un tiempo, digamos, donde personas estaban escuchando y creyendo en el Evangelio. Pero además de este crecimiento que diríamos es numérico, había muchas otras áreas donde la iglesia de Antioquía estaba comenzando a crecer y a madurar. Por ejemplo, esta iglesia traspasó barreras sociales, versículos 19 y 20, reconstruía vidas rotas, versículos 21 al 24, buscaba la participación de otros, versículos 25 y 26, predicaba el evangelio, versículos 19 y 20, cubría necesidades físicas y espirituales, versículos 27 al 30, tenía un liderazgo compartido. Hechos 13:1, extendió los límites del reino aún más allá de sus fronteras, Hechos 13:2 y 3, y resolvía conflictos doctrinales, Hechos capítulo 15. Es decir, esta iglesia empezó a crecer en madurez, empezó a crecer en relaciones, un crecimiento integral. Hermanos, y cuando una iglesia tiene esta visión misionera y este deseo de aprender, de sacudirse el polvo de la comodidad que también la pandemia nos ha aferrado más a nuestras casas principalmente y a nuestros espacios de seguridad. Cuando una iglesia tiene una visión misionera, hermanos, no tardará en crecer. Y no estoy hablando aquí de número, necesariamente. Aún en Europa, algunos ni se lo creen, dicen, bueno, es que no se puede, con Europa no se puede. La gente está hastiada, no quiere escuchar, no quiere saber. Un momento. Creo que hay ciertas frases que los obreros, misioneros, nos tenemos que quitar de nuestro vocabulario. Yo me lo he quitado hace años porque al final lo terminé creyendo. No, España, el País Vasco es duro. Aquí no se va a convertir nadie. Mentira. ¿Sabéis por qué? Porque Dios dice en su palabra que Él tiene pueblo en cada ciudad. Y nuestro cometido es predicar el Evangelio. Nuestro cometido es dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Nuestro cometido es vivir en armonía, en unidad, como iglesia e iglesias locales. Hermanos, cuando esto se da,
El crecimiento va a llegar, más allá de si se convierte uno o si se convierte en 20. No tengo interés en eso. El crecimiento va a llegar porque tú y yo vamos a crecer. Tú y yo vamos a desear estar juntos, como lo estamos ahora, pero también en nuestros grupos más pequeños de oración en cada iglesia local, los días entre semana. Cuando hay un anhelo, un deseo de aprender, de crecer, de sujetarse los unos a los otros en el amor del Señor. Cuando una iglesia tiene una visión misionera así, no tardará en crecer. Dice el versículo 21 que la mano del Señor estaba con ellos. Claro, estaba con ellos. Y muchos se convertían, dice el texto. Esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre. Oyes, mira lo que está pasando en Antioquía. Que allí la gente está escuchando el Evangelio, están predicando también el Evangelio a los judíos y a los gentiles. Y hay un crecimiento considerable, hay un entusiasmo en los hermanos. ¿Y qué hicieron los apóstoles en Jerusalén? ¿Fueron ellos? No. ¿Había que supervisar la obra? Sí. ¿Habría que cuidar de esa iglesia joven, inmadura? Sí. ¿Y a quién envían? ¿A quién? A Bernabé, que hace honor a su nombre, hijo de exhortación, hijo de consolación. Él era la persona más indicada, supervisada por los apóstoles para que fuera a Antioquía. Recordemos que en una situación parecida, tras el éxito evangelístico de Felipe en Samaria, donde hubo también un despertar, un avivamiento en los samaritanos, fueron Pedro y Juan para supervisar esa labor. Hechos 8:14 lo dice. Pero en esta ocasión no enviaron a dos pesos pesados a Antioquía, sino a un pastor sencillo llamado Bernabé, hijo de consolación, y Bernabé se destacaba en su carácter y en su ministerio por exhortar y por dar ánimo a los demás. Dice el versículo 23 que cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se enfadó. ¿Dice eso el texto? Decídmelo, ¿dice eso el texto? No, dice que se regocijó. Bernabé no era parte de esa historia. Él ni sabía lo que estaba pasando, pero fue enviado para ver, para supervisar, para traer un reportaje a sus ancianos, a los apóstoles. Pero cuando llegó y vio la gracia de Dios, no se puso celoso, aunque él no estaba participando de ese despertar, sino que se sintió parte de lo que Dios estaba haciendo. ¿Te alegras, hermano y hermana, cuando en otra iglesia que no es la tuya personas se convierten? ¿O se levantan hombres llamados por el Señor para pastorear y cuidar el rebaño? ¿Te gozas por eso? Nos tendríamos que gozar, ¿verdad? Porque es la obra de Dios, es la iglesia del Señor. Y aquí Bernabé tiene una actitud que debe ser también la nuestra, que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró mucho. Hermanos, veo la gracia de Dios en medio de vosotros. Veo el cuidado del Señor. Hacía tiempo que no nos veíamos. La fidelidad, la compasión, la misericordia de Dios. Ver aquí a Mari Carmen es un regalo para mi esposa y para mí. Veros a cada uno de vosotros es ver la gracia de Dios. ¿Nos gozamos en esto, hermanos? Claro que nos gozamos. En Antioquía, sin embargo, estaban ocurriendo cosas. Cuidado. En esta nueva iglesia estaban ocurriendo cosas que hubieran sido motivo de recelo y de sospecha por parte de algunos creyentes en Jerusalén de un trasfondo judío. Porque en Antioquía las cosas eran distintas. Los gentiles eran aceptados sin necesidad de circuncidarse o de privarse de cierta clase de alimentos. No era un clon Antioquía de Jerusalén. No era una copia, y es probable que los cultos en Antioquía no estaban tan marcados por la liturgia de la sinagoga. Esta iglesia gentil se había mostrado más abierta a nuevos cambios sin perder su esencia y su identidad. Si algún día nos visitáis por San Sebastián, por Guipúzcoa,
la provincia más pequeña del País Vasco, la más dura, según dicen algunos, para el Evangelio, por todo el tradicionalismo, por toda la cultura cerrada y la mentalidad de la gente de allí. Si algún día visitáis Guipúzcoa y nos visitáis en la iglesia de Amara, seréis más que bienvenidos. Nos encantaría teneros. Pero si vais también a Azpeitia, si vais a Irún o si vais a Tolosa, no vais a ver una iglesia clon de la iglesia de San Sebastián. Por supuesto vais a ver una iglesia del Señor, con la palabra como centro, con la alabanza, con la comunión, como en cualquier congregación. Pero somos iglesias hermanas, son 3 iglesias hijas, y por supuesto cada una de ellas tiene la impronta de su madre, ¿no? Pero no son iguales. Pero lo que quiero destacar aquí es que no escuchamos de Bernabé cuando llega a Antioquía ningún pero, sino todo lo contrario. Verso 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró mucho. Como obrero que visito iglesias, a veces me alegro muchísimo por ver la gracia de Dios y otras veces me vuelvo también triste. Porque hay ancianos y diáconos y obreros y siervos del Señor que cuando ven la iniciativa de alguien, sea joven o no tan joven, ponen un pero antes de saber exactamente qué hay en su corazón. ¿Y qué tienes tú para compartirme de parte del Señor? Y a veces se ahoga o se frena el avance de la obra en la vida de hermanos que por supuesto hay que sobrever, hay que supervisar naturalmente. Y yo también tengo que luchar con esto. Cuando ya llevas un tiempo en una iglesia, te parece que todos los que van creciendo a tu lado y van surgiendo y se van convirtiendo, tienen que llegar a hacer las cosas de la misma manera en como tú las has hecho siempre. Y no. Y lo mejor que me puede pasar, y por eso lo estoy intentando, es rodearme siempre de un equipo. De ancianos, naturalmente, los tenemos, pero también de un equipo de hermanos y hermanas que podamos juntos trabajar. Y yo necesito la perspectiva, como anciano y obrero en la iglesia donde estoy, la perspectiva de un joven a mi lado y de una hermana a mi lado, porque tenemos muchas mujeres en la congregación, como en casi todas. Y tener una perspectiva lo más generosa, lo más amplia posible, donde después son los ancianos, evidentemente, los que tienen la responsabilidad de llevar el rebaño adelante. Pero cuidado con convertirnos en Anás y Caifás, los que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios y de abrir camino para que la misión siga adelante. Qué estimulante debió ser para esta iglesia joven tener a su lado a un hombre como Bernabé, que supo poner la mano sobre sus hombros apoyando su labor. En nuestro caso, mi esposa y yo, siempre estaremos agradecidos al Señor por Juan Gili, que vio nuestros errores de los primeros años. Estamos agradecidos al Señor por Manuel Corral, por Rogelio Prieto, por Alfonso Morcillo, que eran nuestros ancianos, que metimos la pata, pero no nos dejaron a un lado y decían, mira, tú ya no más, sino que nos brindaron una segunda y una tercera oportunidad. Estamos agradecidos a nuestros ancianos. Hermanos, dar gracias por vuestros ancianos, que no son perfectos, que no lo hacen todo bien. Dar gracias por vuestros obreros, orar por ellos. Ellos saben y yo sé que tengo que parecerme más a Bernabé. Una mirada generosa, de apoyar, de guiar, de acompañar, de discipular. Qué estimulante debió ser para esta iglesia, como fue un estímulo para nosotros, que nuestros ancianos nos acompañaran, nos arroparan. Si queremos ver crecer la obra, queridos, necesitamos hombres como Bernabé. Por supuesto, como Pablo, también pioneros, pero como Bernabé, que sepan después apoyar y acompañar lo que se empieza,
con visión misionera. Bernabé se dio cuenta que no podía hacer el trabajo él solo. Cuando vio lo que vio, se dio cuenta que esto es demasiado trabajo para hacerlo yo solo. ¿Qué hizo? Fue buscar a Pablo para que le ayudara en la labor de cuidar la nueva iglesia de Antioquía. Y ambos, menudo equipo, menudo binomio, ambos iniciaron la tarea de edificación y discipulado con aquellos hermanos. Leemos de nuevo versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Notad qué autoridad moral tenía Bernabé. Aquí es el primero de los dos, el que lleva la voz cantante. Luego a partir del capítulo 13 es Pablo y Bernabé, lo cual nos enseña otra lección. Bernabé no tiene ningún problema en cederle a Pablo el protagonismo de la obra. ¿Cuánto tenemos que aprender de este modelo de iglesia y de hombre? El Señor lo usó, fue el primero en ver lo que pasó en Antioquía, pero después supo estar al lado de Pablo. Es necesario que Él crezca, como dijo Juan el Bautista, referencia a Jesús. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Los obreros y ancianos en nuestras iglesias tenemos que decir esto con respecto a los que el Señor está levantando a nuestro lado. Y aquí hay jóvenes que estáis sirviendo en diferentes labores dentro de esta iglesia y de otras obras. Pues, gloria a Dios por ellos. Ismael, qué bueno verte y saber que estás ahí. Andrés, qué bueno conocerte. Aunque ya te conocía, pero qué bueno ver que estáis ahí. Y otros que el Señor está levantando. Hermanos, en esto vamos juntos, en equipo. Y a veces toca estar más al frente, y a veces toca estar más al lado, y a veces toca estar más atrás. Y formar equipo. Y tenemos no solamente el comienzo y el crecimiento, sino tenemos el compromiso. Sin compromiso no hay nada. Y cuando decimos que te daré lo mejor de mi vida, estoy diciendo, Señor, me comprometo contigo para llevar adelante la misión. Y leemos esto en Hechos capítulo 13, versículo 1, que había entonces en la iglesia que estaba, ¿dónde? En Antioquía, profetas y maestros. Y notad aquí el elenco de hombres que formaron parte de este equipo. Fijaros las personas: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vemos aquí, y seguimos ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, la expansión evangelística no había transcurrido con ningún plan previo. Había sido fruto de la persecución, no había planificación. No había planificación, había sido la persecución que hizo que el Evangelio llegara a otros lugares. Y en esa primera fase la iniciativa la llevaron a cabo personas individuales, como fue el caso de Felipe en Samaria, Hechos capítulo 8, o como ha sido el caso de misioneros ingleses o de otro país que llegaron aquí con las maletas, empezaron de cero, familias, matrimonios, o una persona sola, u obreros pioneros nacionales que comenzamos obras en pueblos donde no había testimonio. Pero en el caso de Antioquía encontramos otro modelo. Y no digo que el primero no sirva, porque ha servido para que nosotros estemos aquí hoy. Alguien abrió brecha, alguien abrió un camino nuevo. Pero ahora que la iglesia está establecida, es la iglesia. Y no solo los misioneros, y no solo los evangelistas, y no solo los profesionales, que dicen algunos. Es la iglesia la que tiene que llevar el evangelio a otros lugares, por medio de un plan elaborado y bien conjuntado con un equipo, apoyado por la congregación. Si queremos ver crecer la obra, hermanos, si queremos ver crecer la obra en España,
en esta provincia, no es suficiente con contar con buenos obreros, misioneros, que el Señor pueda enviar y levantar, y en los que a veces dejamos sobre ellos toda la responsabilidad. Eso no es bíblico, o no es bíblico del todo. Es la Iglesia y cada uno de sus miembros, guiado por su consejo de ancianos, la que tiene que estar comprometida con esta misión. El tema es encontrando mi lugar en la Iglesia, y es aquí donde entramos todos, porque se requiere en primer lugar un trabajo planificado. Un trabajo planificado. Esto asusta a algunos, porque dice, bueno, ya es suficiente con que el Espíritu Santo nos diga lo que tenemos que hacer llegado el momento. Evidentemente hay momentos donde el Señor te cambia el rumbo, pero la Iglesia tiene que saber a dónde quiere llegar. Tiene que tener un plan. Y tiene que tenerlo por escrito, es mi recomendación, si es posible. Después de orar, después de pensar, después de trabajar. Nadie planifica fracasar, pero el que no planifica fracasa. Y vemos aquí a 5 hombres liderando la iglesia de Antioquía, 5 hombres. Menudo equipo. 2 de ellos eran Bernabé y Saulo, pero había otros trabajando con ellos. Y una de las funciones más importantes de cualquier consejo pastoral en cualquier iglesia es saber transmitir la fe y la visión a los hermanos, pues sin visión el pueblo se desenfrena, Proverbios 29:18, y capacitar a los santos para la obra del ministerio. Capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí quiero hablaros de 3 ejes principales. El primero de ellos, bueno, creo que no está recogido ahí en el PowerPoint, pero el primero de ellos, necesitamos una visión evangelística y misionera, porque eso es lo bíblico, como hemos visto en la Gran Comisión. Es decir, cada iglesia local debe responsabilizarse de su propio barrio o ciudad. Y aquí en Linares hay varias iglesias locales, y la responsabilidad de cada una de ellas es alcanzar su entorno más cercano. Que no seamos negligentes, no hay excusa con no ir más allá de nuestra propia Jerusalén. En segundo lugar, necesitamos personas preparadas que preparen a otras. Siguiendo el principio y la recomendación de Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, tiene que haber una cadena de sucesión en los ministerios de la Iglesia, en el servicio al Señor. Y en tercer lugar, la participación de todos los miembros en los ministerios. Una iglesia crece en proporción directa al compromiso de todos y cada uno de los miembros de la congregación. Si yo ahora te pregunto, y te voy a preguntar, ¿estás cumpliendo con la misión que el Señor te ha dado en la iglesia local donde estás, sirviendo? ¿Sabes cuál es tu tarea? ¿O eres de los que asisten para escuchar y marchar después? ¿Sabes cuál es tu don? Las habilidades, las capacidades que el Señor te ha dado, las tienes que conocer de alguna manera. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu lugar dentro de tu iglesia local? Porque el cuerpo que está formado por miembros, cada miembro tiene su función, como dice la Escritura, y todos tenemos que encontrar nuestro lugar. A veces cuando visito iglesias que hace tiempo que no visitaba, me encuentro con hermanos que, habiéndolos visto servir, ahora resulta que ya no sirven. Dicen, no, yo ya estoy jubilado. Ya estoy jubilado. Ahora disfrutar de los nietos. Y hay que disfrutar de ellos. Nosotros también tenemos nietos. Ahora disfrutar de la vida. Pero si estás jubilado, tienes más tiempo que nunca. O jubilada, tienes más tiempo que nunca. ¿Cuánto podrías hacer para el bien de la obra y de tu propia iglesia, cubriendo necesidades que hay? Pero no por tu cuenta, sino en equipo, en colaboración con tus ancianos, y preguntando, hermano,
quiero servir y quiero dedicar esta mañana de la semana o este día de la semana a lo que sea algo que yo pueda hacer, en base a mis dones, a mi disponibilidad de tiempo. Y los ancianos tienen la responsabilidad de ir guiando esas inquietudes y esas necesidades que se pueden cubrir. La participación de todos, hermanos, estoy simplemente diciendo lo que ya la Reforma sacó a la luz, el sacerdocio universal de los creyentes. Una iglesia no funciona por muy buenos que sean los ancianos que lo hacen todo. No funciona. Una iglesia funciona cuando los ancianos y la propia congregación se mueven juntos en una misma dirección y todos y cada uno de ellos participan. Volviendo al punto del compromiso, tenemos un trabajo planificado. Por supuesto, necesitamos la dependencia del Espíritu Santo, porque aunque la planificación es importante, no puede ocupar el lugar del Espíritu Santo. Es el Espíritu quien dirige la vida de la Iglesia, no los ancianos. Es el Espíritu quien dirige la vida de la Iglesia, no los programas, ni el organigrama, sino el Espíritu Santo. Dependencia del Señor, escuchar su voz, como vimos ayer, esa visión de altura de quién es Dios, para después poder llevar adelante en esa dimensión horizontal mi labor. Tenemos que dar lo mejor para la obra. Y cuando digo dar lo mejor para la obra, no hay nada mejor que darnos a nosotros mismos. ¿Qué es dar lo mejor para la obra? Darme yo. Dar lo mejor de mi vida, mi tiempo, mis energías, mi obediencia. Ahora que hay tiempo, ahora que todavía puedo mover mis manos y estoy con capacidad para leer, para caminar, para llamar, hablar, confortar, visitar, dar lo mejor para la obra. Y en este caso vemos aquí que siempre la obra tiene que ver con dar los mejores hombres. En Azpeitia, la última obra que empezó, el obrero que está al frente de esa obra fue uno de los ancianos de la iglesia de Amara, uno de nuestros mejores hombres, por sus dones, por su capacidad de pastorear, de cuidar, uno de nuestros mejores hombres. Y algunas voces se levantaban diciendo, no, ¿cómo vamos a dejar marchar a uno de los ancianos a una nueva obra que todavía está por saber qué va a pasar con los pocos creyentes que se reúnen en Azpeitia? Parece que el argumento tiene cierta lógica, ¿no? Oye, ¿cómo vamos a desnudar a un santo para vestir a otro? Es que en Amara estamos 4 ancianos. Nos vamos a desprender, porque así el Señor lo indica. Versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Roger, grande, para la obra que le he llamado. Y siendo la iglesia más joven, año 2015, que se abrió el punto ahí, es la iglesia hija que más ha crecido. Dios ha bendecido su obra en Azpeitia. Y sabéis, de rebote, ha bendecido la iglesia de Amara. Porque los muchos hermanos que eran de Azpeitia y que venían a Amara, ya no vienen a Amara, sino que se han quedado en Azpeitia, y hay sillas vacías por los que ya no están. Pero el Señor ha traído personas nuevas. Y tenemos el mismo problema que hace 5 años, donde ya no caben más hermanos en la iglesia un domingo por la mañana, y hemos tenido que desdoblar el culto y tener un culto a las 10:30 y otro a las 12:30, para que puedan entrar todos los hermanos. Así que la otra pregunta que nos hacemos es, Señor, ¿cuál es el siguiente pueblo? ¿Y cuáles son las siguientes personas? Queremos dar lo mejor para la obra. A lo mejor somos mi esposa y yo. Se lo hemos dicho a los ancianos. Oyes, nosotros dispuestos. Ah, no, vosotros no. Si habéis estado aquí desde el principio. ¿Y qué? ¿Quién manda aquí? Ni nosotros mandamos como obreros, ni no mandan los ancianos. Tenemos que escuchar su voz, sus consejos, que son sabios. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Nos preguntamos. Porque hay pueblos que no tienen testimonio. Y claro, ahí surgen voces. Digo en nuestra iglesia, pues olvidémonos de enviar más obreros de la iglesia y hermanos que se congregan aquí a otros pueblos y hagamos una iglesia grande en la ciudad.
Bueno, podría ser, pero miramos la Escritura, vemos el espíritu de las iglesias del Nuevo Testamento y decimos, no, este no es nuestro ADN, al menos no es el nuestro. Y no tengo nada en contra en que haya una iglesia grande en la ciudad, pero este no es nuestro ADN. El Evangelio para todos, en todo tiempo, en todo lugar y por todos los medios. ¿Cuál es el siguiente pueblo, Señor? ¿Y cuáles son las personas que tú quieres llamar para que vayamos o para que vayan? Y si van otros, nosotros hacer como Bernabé, impulsar la obra. Dar lo mejor para la obra. Termino. Hermanos, las Escrituras nos enseñan, y la experiencia lo confirma, que cuando una iglesia mira hacia afuera, tiene más vida dentro. Y cuando una iglesia invierte en la visión, en la misión de la iglesia, Dios invierte en la vida de su pueblo. Y si no, decidme, ¿qué pasa en muchas de nuestras congregaciones cuando cerramos las puertas porque ya estamos demasiado bien cómodos aquí dentro? Yo os digo lo que pasa, porque lo dice la palabra y lo veremos mañana. Y lo dice la experiencia. Cuando cerramos las puertas y perdemos la visión misionera, terminamos viéndonos todos los defectos que todos tenemos. Y gastamos todas nuestras energías en ver cómo nos arreglamos. Pero si las puertas están abiertas para que la gente entre o la iglesia salga, cuando hay un recién convertido o una familia en la fe que se convierte, os aseguro que todos ponemos nuestra atención en ellos para cuidarlos, para mimarlos, para acompañarlos, y nos olvidamos de nuestras historias personales, ¿o no? Y dejamos de mirarnos al ombligo. Claro que hay que resolver problemas, siempre, en la familia de la fe, como en nuestras casas. Pero en una casa, cuando llega un bebé de uno de nuestros hijos, pues qué alegría, ¿no? Y cuando a la iglesia del Señor se convierte alguien o se bautiza a alguien, pues damos gloria a Dios y decimos, Señor, aire fresco, aire nuevo, y tiene que haber aire fresco y nuevo en nuestras vidas, en nuestras iglesias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, como hemos leído en el Salmo 67, y nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. La tierra dará su fruto, dice el texto. Hermanos, yo sé que esto es una locura. Por cierto, nadie levantó la mano diciendo, te has ido por los cerros de Úbeda, Jaime. Nadie levantó la mano, así que no me he ido muy lejos, ¿no? Mirad, el Evangelio nos enseña esto. Cristo nos enseña esto. Él es el modelo. Él es el modelo con mayúscula. Porque en la cruz el Señor vence perdiendo. Piénsalo. En la cruz Él venció perdiendo. Lo entregó todo para ganarnos. Y en su reino ocurre lo mismo. Los grandes son los pequeños. El que manda es el que sirve. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo al revés, porque es el reino de los cielos. Y cuando invertimos en el reino de los cielos y le damos al Señor lo mejor de nuestras vidas, la bendición del Señor, que siempre está, aun cuando somos malos, la bendición está, porque la misericordia de Dios es tremenda. Pero la bendición os aseguro que es mayor si hay compromiso de dar lo mejor para que el Señor se glorifique. Inclina tu rostro ahí donde estás. Habla con el Señor. Y si tienes que pedirle perdón por algo en el tema que hemos visto, si crees que has descuidado ese alcance misionero, si crees que estás mirando más de puertas adentro que de puertas afuera, quizás es un momento para decir, Señor, perdóname por mi corta visión, por mi ceguera espiritual, pero no dejes de alabarle al Señor por su misericordia. Un momento de silencio en oración, cada uno para sí.
Pues Señor, queremos alabarte y darte la gloria y la honra a ti, porque solo tú eres merecedor de ella. Nos acercamos a ti, Señor, porque tú te has acercado a nosotros y porque nos has abierto un camino nuevo y vivo por medio de tu Hijo amado. Gracias por enviarlo a darlo todo y a perder para ganar. Señor, ayúdanos también a nosotros a desprendernos, a perder aquello que consideramos tan valioso, para que realmente el reino gane y, Señor, de alguna manera la luz resplandezca en los corazones de los hombres y mujeres de este pueblo, de esta ciudad. Gracias por mis hermanos, gracias por lo que tú has hecho hasta aquí, gracias por el comienzo de cada iglesia local, porque no fue fácil, los principios no fueron fáciles, Señor, pero tú has mantenido la antorcha levantada, este candelero, Señor, y es por tu gracia, Señor, que nos mantenemos en pie delante de ti. Y perdónanos, Señor, también porque quizás hemos olvidado esa misión tan importante que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a ver al mundo no con juicio, sino con misericordia, porque el juicio es tuyo. Ayúdanos, Señor, a ver a las personas que están a nuestro lado en su necesidad, a poder orar por ellas y a poder acercarnos a ellas como tú te has acercado a nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, a tus iglesias locales, a los ancianos, a los obreros, a los siervos y a cada miembro en particular que encontremos, Señor, pues el lugar donde tú quieres que estemos para contribuir y colaborar en la extensión de tu reino. Así que bendice la palabra de esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.